Durante años, la represión en Venezuela ha sido presentada como una suma de episodios aislados, protestas reprimidas, detenciones arbitrarias y persecución política. Sin embargo, informes internacionales e investigaciones periodísticas y denuncias ante tribunales fuera del país apuntan a una realidad más compleja: la existencia de una estructura donde el poder político, organismos de seguridad y sistema judicial operan de forma articulada. Este trabajo examina ese engranaje: quiénes toman las decisiones, quiénes las ejecutan y cómo se sostiene desde el poder central hasta las regiones. Libertad, lo único que queremos, lo único, que nos dejen expresarnos de nuestro país que teníamos, es lo único para nuestros hijos, porque es la única libertad que tenemos. Esta represión no más, no más. Eso no quiere decir que nos descuidemos. No conocemos nosotros aquí en el estado de Trujillo quiénes son los guarimberos de siempre. Lo conocemos. Usted lo conoce, ¿verdad? Usted lo conocemos. No conocemos en Caracas quiénes son los guarimberos de siempre. Los conocemos en todos los estados. A estas alturas ya nosotros, es una lección aprendida para nosotros. Ellos no van, ese grupo no va a cambiar estructuralmente. No va a cambiar. Van a seguir aspirando a subvertir el orden, y nosotros tenemos que seguir trabajando. La represión en Venezuela no tiene un solo rostro, no es abstracta, tiene nombres, cargos y responsabilidades. Desde las más altas esferas del poder hasta gobernadores y comandantes regionales, distintas figuras han sido señaladas en reportes periodísticos e informes de organizaciones no gubernamentales, en sanciones internacionales y denuncias ante la Corte Penal Internacional. Hoy revisamos quiénes son esos funcionarios que, según las investigaciones y denuncias públicas, forman parte del engranaje represivo del país. Tenemos con nosotros al almirante Carlos Molina Tamayo, experto en guerra asimétrica, quien nos va a ayudar a entender las cadenas de mando de la represión en Venezuela. Bienvenido a nuestro trabajo especial el día de hoy. Muchas gracias, es un gran placer estar con ustedes. Quisiéramos hablar, cuando hablamos de represión en Venezuela, ¿estamos frente a hechos aislados o es una estructura organizada desde el poder central? Es una estructura organizada del poder central, no es ningún secreto, porque inclusive el mismo capo mayor Nicolás Maduro lo decía, ¿no? Y prácticamente le daba la orden a todos sus subalternos, y sus subalternos directos, o sea, la línea de comando directo, dan las instrucciones a los siguientes, a los más bajos, y así se produce una cadena. Esto es un fenómeno social que inclusive, por poner un ejemplo, la Italia fascista o la Alemania nazi, los generales y los jerarcas que violaban derechos humanos ya daban sus instrucciones a los subalternos, y prácticamente lo que hacían era sacar lo peor del ser humano, al estos subalternos sentirse que estaban avalados por sus superiores, de manera a violar masivamente los derechos humanos. En el caso de la Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Hitler logró sacar lo peor de la humanidad de los alemanes. En el caso de Chávez y Maduro, Maduro logró sacar lo peor de la humanidad de ciertos venezolanos, que son estos. En la cúspide del poder político se ubican figuras que articulan el control del aparato estatal. Desde allí se definen las líneas estratégicas que luego se traducen en acciones a lo largo del país, ejecutadas por distintos niveles de mando. Pero, ¿qué dicen las investigaciones internacionales sobre la responsabilidad de estos actores? Para determinar la identificación de responsabilidades, las investigaciones se realizan de forma segmentada, por temporalidad, por área geográfica, por tipos de víctimas, por la modalidad del crimen, y evidentemente esto conlleva que pueden existir diferentes tipos o líneas de responsabilidad. Pero lo más interesante es que siempre al final se pueden repetir algunos nombres o instituciones involucradas. Entonces, antes que nada, quiero comenzar con respecto a los rostros que se repiten y que se identifican. Es el liderazgo político y estratégico del país, como en este caso Nicolás Maduro Moros, que actualmente se encuentra detenido bajo la justicia norteamericana,
y Delcy Rodríguez como arquitecta del sistema de tortura. Aparte de eso, también tenemos a Diosdado Cabello como figura central de represión y de terror y de terrorismo de Estado que controla el aparato político militar en Venezuela. Auxiliares a ellos tenemos lo que serían los órganos de inteligencia y represión, que están siendo dirigidos por un montón de generales. Entre ellos puedo destacar a general Jesús Rafael Ferrera García, que es un general y director del control estratégico del SEBIN. También a los generales del SESMA, como José Alfredo Rivera Bastardo, que son esos generales que son los responsables de los lugares donde se depositan a las víctimas y también a los detenidos. Son centros de torturas, estos lugares donde estas personas son detenidas arbitrariamente primeramente, donde se les imputan cargos y donde no hay debido proceso para estos presos políticos. También figuran nombres muy interesantes como el Miguel Rodríguez Torres, que actualmente se encuentra bajo perfil, y también lo que serían gatilleros y torturadores como Alexandre Graco Artiaga. Por debajo de la dirección política opera el aparato de inteligencia. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DIGESIN, han sido señalados en múltiples informes por detenciones arbitrarias y persecución política. Entre sus responsables figura Alexis José Rodríguez Cabello, actual director del SEBIN. También aparecen nombres como Gustavo Gonzalo López, quien dirigió este organismo en distintos periodos y recientemente ha sido designado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez como ministro de la Defensa. Su rol es clave: identificar objetivos, ejecutar detenciones y canalizar los casos hacia el sistema judicial. Ese es el primer eslabón del engranaje. Hay una lista, sí. Hay una lista que cada vez se está actualizando y hay un grupo que estamos actualizando esa lista continuamente. Inclusive probablemente muchos de ellos no saben que se está haciendo otra lista. Prácticamente, lo he dicho en otra entrevista, Venezuela tiene que formar un centro tipo Simon Wiesenthal. Recordemos que el centro Simon Wiesenthal fue organizado por este señor Simon Wiesenthal, que fue un organismo para capturar a los alemanes que causaron el Holocausto y que mataron y asesinaron a gente. Entonces, en el caso de Venezuela, no puede haber impunidad. ¿Okay? No estamos hablando de venganza, estamos hablando de aplicar justicia. De justicia. No puede haber aplicar justicia, no puede haber impunidad, y todos aquellos que diezmaron los derechos humanos de los venezolanos tienen que ser juzgados y llevados a la justicia. Y repito, no es venganza, es justicia que tiene que realizar en pro de la democracia venezolana y para que eso nunca más vuelva a existir. Pero una detención necesita de sustento legal y allí entra el sistema judicial. En el Tribunal Supremo de Justicia destaca Carlicia Beatriz Rodríguez como su presidenta. El siguiente paso lo da el Ministerio Público. Hasta el 25 de febrero en el 2026, encabezado por el exfiscal general Tarek William Saab, y ahora en manos de Larry Daboy, un ente encargado de formalizar las acusaciones. Le vamos a aplicar el delito de terrorismo. Así sea lo que fuera, que vengan luego a decir lo que sea. Ahí están las pruebas de cómo lo hizo y la manera en que lo hizo y la impunidad en que creyó podía hacerlo. Para que, supuestamente, decían ellos, las manifestaciones se corrieran libremente porque era un derecho. Esto no es un derecho, estos son crímenes y se precalifican como delitos graves. También figuran como auxiliares también de todo este aparataje de represión e inteligencia. Tenemos lo que sería el Ministerio Público, en su momento dirigido por Tarek William Saab y hoy en día dirigido por el señor Larry Daboy. También la Defensoría del Pueblo, que no ha hecho absolutamente nada por las víctimas y por las respectivas víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el señor Alfredo Ruiz. Y también toda una lista completa
de lo que sería el Tribunal Supremo de Justicia, comenzando en su momento, quien fue el presidente del TCJ, Michael Moreno, y también un montón de magistrados que por razones estratégicas y confidenciales tampoco es muy conveniente dar todos los nombres. Pero la realidad es que al entender cómo la CPI hace sus investigaciones de forma segmentada, nos da como conclusión de que se pueden obtener muchísimas líneas de responsabilidad y muchísimos criminales de lesa humanidad que están involucrados en estas acciones tan terribles de represión, de persecución, de asesinatos políticos y también de tortura. La estructura no termina en Caracas, también se extiende a las 24 regiones. Por ejemplo, en la frontera occidental aparece Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, en una zona estratégica donde confluyen seguridad, control territorial y dinámica fronteriza. En estos territorios, gobernaciones, mandos militares y cuerpos policiales actúan de manera coordinada para contener protestas y ejercer control político. En el estado Trujillo, el gobernador Gerardo Márquez ha sido denunciado ante instancias internacionales por declaraciones consideradas como amenaza contra sectores de la población, tras las protestas por fraude electoral del 28 de julio del 2024. Ese año, Venezuela registró la mayor ola de detenciones arbitrarias de su historia. Entre el 29 de julio y el 13 de agosto, más de 2.400 personas en todo el país fueron privadas de su libertad. Todo aquel que a partir de ahora genere por sus redes sociales contenidos de odio, de instigación al odio, debe ir privado de libertad por instigación al odio. Se acabó aquello de los que nos llamaban y nos ofendían y escribían y nos ofendían. Ya en Trujillo eso no lo voy a aceptar. Aquel que escriba instigando al odio contra alguno de nosotros, me pasan ustedes el capture y le llega la operación Tuntún. Se acabó eso del odio aquí. Ahora, muy importante saber que estas cadenas de violación de derechos humanos, que es un fenómeno que se ha dado en muchos países, inclusive más recientemente, hace 30 años, en la Guerra de los Balcanes, ¿no? Que después fue juzgado, Milosevic fue juzgado en la Corte Penal Internacional. Este fenómeno está contemplado en el Estatuto de Roma, por eso que el Estatuto de Roma indica que no solamente el general o el presidente dictador o el terrorista que da las órdenes, sino toda la cadena de mando hasta el último soldado raso o al último funcionario raso, vamos a decir así. Y lo interesante de este Estatuto de Roma es que Venezuela lo avaló y lo ratificó la misma Asamblea Chavista, ¿no? Y no pueden salirse de ese estatuto, sino que tiene su normativa para salirse y se contempla un tiempo. De manera de que todos estos súbditos de los narcoterroristas en Venezuela que han dado instrucciones a mansalva para que violen los derechos humanos de los venezolanos, esos tendrán que ser juzgados, la justicia tendrá que ocuparse de ellos en el futuro. Todo este sistema está bajo la lupa internacional. Desde el 2018, la Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. A esto se le suma el trabajo de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, que continúa documentando detenciones arbitrarias, persecución política y otras violaciones de derechos humanos. En su informe más reciente, los expertos advierten que no se trata de hechos aislados, sino de patrones que podrían responder a una política sistemática. La misión ha seguido recibiendo información sobre el grave impacto que supone para los familiares de las personas detenidas, la falta de información sobre el paradero y la situación de sus seres queridos, así como los criterios y los tiempos en los que serán liberados.
Esto ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres, muchas de las cuales han esperado durante semanas ante los centros de detención, llegando incluso a realizar huelgas de hambre. La misión continúa sus investigaciones, no obstante, sus conclusiones iniciales sugieren que durante el periodo de septiembre a diciembre del 2025, las autoridades continuaron aplicando la política estatal de represión. El debate internacional ya no se centra únicamente en si hubo represión. La pregunta ahora es otra. ¿Existió una estructura organizada para perseguir y controlar? ¿Quién dio las órdenes? ¿Quién las ejecutó? Y sobre todo, ¿quiénes serán los responsables? Porque cuando la represión se convierte en un sistema, deja de ser un debate político y pasa a ser un asunto de justicia. Yo soy Juliana Palmar y esto es Impacto Venezuela.